Buenas noches, bienvenidos a Casa del Padre. El día de hoy usted tiene que adorar al Señor para celebrar que no hay obstáculo enfrente, que el Señor no pueda derribar para cumplir sus propósitos en ti. Tenemos que alabar porque es ahí donde Dios nos da fortaleza para seguir adelante, para avanzar con fe. Tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, a sonar mi cántico. Usted lo cree así, alabe al Señor, cante, aplauda, grite de júbilo. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, a sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo. Vamos a decirlo con fe, creyendo en el Dios poderoso que tenemos, que no importa cuán grande sea el obstáculo, sea el muro, Él puede derribarlo. Vamos a decirlo, caen los muros, 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 caen los muros. Los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo. Pierda su fe en el Señor, alábelo, exáltelo, porque Él es grande y poderoso. Él puede hacer eso y mucho más. El Dios que tenemos es el Dios de Israel, que hace milagros, que hace prodigios y que sigue siendo el mismo que derribó los muros, que abrió el mar, que hizo todos esos milagros. Él es el mismo de hoy. Y aun si ese muro, si ese obstáculo que tienes enfrente no cae al instante, no desmayes,
no te desanimes. Sigue creyendo, sigue confiando, porque si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer de nuevo, lo va a hacer en tu vida. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, tu promesa se cumplirá. Tú nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Seguimos confiando, pase lo que pase. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre, siempre. Recuerda todo lo que ha hecho el Señor por ti. Tienes que saber que si Él lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Nuestro Dios nunca falla. Él es siempre fiel. Él va a responder, Él va a responder a tu favor. No tengas temor. Él sigue moviendo montañas, Él sigue abriendo el mar, sigue derribando
derribando muros, sigue sanando. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Mientras vemos el milagro, mientras vemos los muros caer, seguiremos adorando, seguiremos levantando nuestras manos, diciendo que nuestro Dios es y siempre será fiel y verdadero. Dios los bendiga esta noche de miércoles, Casa del Padre, donde tenemos cada miércoles una enseñanza de la palabra del Señor. Y esta noche vamos a tener la enseñanza en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la segunda carta. Vamos a usar el versículo 14 para iniciar con una base bíblica. Leemos la palabra del Señor y dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Bien, hoy vamos a ir reflexionando en el asunto del velo. El velo que el apóstol Pablo dice, el velo no descubierto, que sin embargo a través de Cristo es quitado. Creo que este tema es sumamente importante para comprender varias cosas que a veces nos afectan en nuestra vida como cristiana el día de hoy. Cuando nuestro entendimiento no está funcionando, cuando la Escritura la leemos y la leemos y la leemos, y podemos decir: yo he leído la Biblia 5 veces. Si no entendemos lo que el apóstol Pablo dice, y si el velo de nuestro entendimiento no es descorrido, no es descubierto, entonces aunque leas la Biblia 10, 20, 30, 40 o 50 veces, no vas a entender jamás lo que la Escritura, lo que Dios quiere decirte. Nunca lo vas a entender. Entonces estamos hablando de revelación. Cuando hablamos de este pasaje, estamos hablando de revelación de la palabra de Dios, revelación de la voluntad de Dios, revelación de lo que Dios quiere que tú y yo sepamos. Así que es importantísimo el tema. Cuando uno no entiende, entonces todo resulta inútil. La vida que quieres vivir es un fracaso. La voluntad de Dios que quieres hacer es un imposible. Porque para hacer la voluntad de Dios y comprender lo que Él quiere, necesitamos una revelación. Y revelación es precisamente eso, quitar el velo. Si el velo no es quitado, entonces permanece la ceguera espiritual que no nos permite ver lo que Dios está haciendo. Así que, muy amados, vamos a contextualizar este punto. Dios llama a Moisés para hacer unas tablas nuevas en lugar de las que se habían roto, y Moisés
así lo hizo. Entonces Dios renueva el pacto con Israel y Moisés pasa 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Esto ya lo encontramos en el capítulo 34 de Éxodo. Y entonces vale la pena que leamos unos versículos. Vamos a leer el versículo 29 al 32 de este capítulo Éxodo 34, donde vamos a ver un hecho sin precedentes. El rostro de Moisés estaba resplandeciendo. Mire qué dice la Escritura: y aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. En este pasaje, estas segundas tablas, este segundo par de tablas de la ley, este es el segundo par, porque las primeras Moisés las rompió al descubrir que los israelitas estaban adorando al becerro de oro. Así que, pero esta es la primera vez que escuchamos o leemos que el rostro de Moisés resplandecía. ¿Y por qué causa? Dice, después de que hubo hablado con Dios. Así que cuando uno lee este texto hay una implicación de que parte de la gloria de Dios se había transferido a Moisés, y que la gloria de Dios ahora podía verse en el rostro de Moisés. Y ahora Moisés está preparado para revelarle a la gente lo que ha recibido de Dios. Él no se da cuenta, pero esa brillantez es una señal que le está diciendo claramente al pueblo que Dios había reconocido, y les enviaba con esta señal resplandeciente de su rostro, que Moisés era su siervo escogido para revelar la palabra y la voluntad de Dios. Así que cuando Pablo dice acerca de este momento, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, refiriéndose a este momento, porque cuando Dios le va a revelar al pueblo sus mandamientos y su voluntad, la gloria de Dios estaba resplandeciendo en el rostro de Moisés. Así que si este ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Entonces, no es difícil entender por qué la gente tenía miedo de acercarse a Moisés y a su rostro resplandeciente de su gloria. Porque ellos pensaban que si se acercaban, Dios iba a causar su muerte. Ellos habían temblado en el monte de Sinaí cuando su gloria comenzó a manifestarse, y se llenaron de miedo y le decían, Moisés, habla mejor tú con él, y todo lo que él te diga nosotros lo vamos a hacer. Y dice la Escritura que Moisés los llamó, y llamó primero a Aarón y a los príncipes. Después de esto llegaron los hijos de Israel. Imagina igual cómo debía sentirse el pueblo de Israel. La gente de Israel
creía que se moriría si se acercaba demasiado a la gloria de Dios. Ellos veían el rostro resplandeciente de Moisés y no podían quitar de su imagen esa imagen de los montes humeantes, los grandes temblores y truenos ante la presencia de Dios, los relámpagos. No, inmediatamente vino a su mente esa imagen. Así que, sin embargo, pueden entender que Dios ha nombrado de una manera efectiva, conforme ellos habían establecido, igual que Moisés ahora era el portavoz de la voluntad y de la palabra del Señor. Sin embargo, eso no les quitaba la preocupación de acercarse ante la gloria del Señor. La gloria de Dios es muy posible que pueda producir miedo. De hecho, es muy normal. La gente va a temer a las cosas más íntimas y más cercanas de Dios. Sin embargo, esa gloria nos da confianza. Esa gloria debe darnos confianza. No debemos temer a la gloria de Dios. El pueblo supera esa parte. No nos vamos a quedar ahí. El pueblo supera esa parte y dice la Escritura, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Así que Moisés les habla de todo lo que Dios le dijo para el pueblo, se los comunica. Y ahora entramos a la parte donde surge por primera vez igual el velo. Así que tenemos el rostro resplandeciente de Moisés, que es una muestra y una prueba de la gloria del Señor. Y ahora vamos a tener por primera vez la aparición de un velo. Y dice la Escritura en el capítulo 34, versículo 33 al 35, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que Dios le había mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Vamos a tratar de ser un poquito literales en cuanto a lo que expresa la Escritura. Moisés no llevaba el velo en la presencia de Dios, ni tampoco parece haberlo llevado cuando habla con la gente. Solo se lo puso después de haberle hablado al pueblo de Israel. Así que está claro que no se pone el velo para proteger los ojos de la gente de su rostro radiante. Sino ¿por qué entonces lleva Moisés este velo? ¿Por qué lo lleva? ¿Por qué lo lleva? Si la gente lo está viendo y su rostro está resplandeciendo, no tiene el velo. Pero cuando termina de hablar, entonces se pone un velo. ¿Por qué se pone el velo después de hablar con ellos? El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 3, versículo 13, que Moisés se cubrió el rostro para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. O sea, ya que Moisés no usa el velo cuando recibe las palabras de Dios o cuando las transmite a los israelitas, parece
que la ausencia del velo y el rostro resplandeciente de Moisés tiene que ver con los momentos en que Moisés actúa como mediador entre Dios y su pueblo. Si eso es lo que ocurre aquí, entonces el velo puesto significa que Moisés está descansando. Así que no está actuando en ese momento en su papel oficial de portavoz de Dios, sino que está descansando, un tiempo de reposo. Sin embargo, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Cuando salía, hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Así que aquí se puede deducir que Moisés continúa hablando con Dios. Ahora ya no en lo alto del monte, sino que ahora es en la tienda, en el tabernáculo de reunión. Ahí Moisés continúa, entra, sale, habla al pueblo de una forma continua. No, la Biblia no dice cuántas veces se repite el quitar y poner el velo, pero es posible que eso continuara hasta la muerte de Moisés. Fue una relación constante. Ahora, y veían los hijos de Israel, dice el versículo 35, el rostro de Moisés, que la piel de su rostro era resplandeciente, y no volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Así que este versículo hace pensar que Moisés está siempre, frecuentemente hablando con Dios, y hay un ciclo de recibir palabra y después comunicársela a la gente. Su rostro resplandeciente le recuerda a los israelitas, ya hemos dicho, que Dios escogió a Moisés como su mediador. Eso significa que cualquier instrucción que recibiera Moisés de Dios desde dentro del tabernáculo de reunión era tan significativa para el pueblo de Israel como la que Moisés recibió directamente en el monte de Sinaí. Así que el pueblo de Israel comenzó una cultura con respecto a la gloria de Dios y con respecto a un velo que Moisés se ponía. Así que es interesante, cuando Moisés comunica la palabra, la gloria de él estaba al alcance. El pueblo veía lo resplandeciente de su rostro. Era un privilegio enorme. Sin embargo, hay una introducción de un velo que uno tiene que pensar cuál es este asunto del velo. Y este velo va a ser un velo de carácter profético. Va a ser un velo de carácter profético que no va a permitir ver la gloria del Señor nada más de una manera común, sino que esta gloria está reflejada en la predicación de la palabra, en la enseñanza de la palabra, en la transmisión de la revelación de lo que Dios te ha dado. Porque cuando transmitimos la palabra, debemos transmitirla con gloria. Es un momento glorioso cuando Dios está predicando la palabra a través de sus siervos. Es una experiencia maravillosa, pero cuando ya no está en la acción, entonces Moisés cubre su rostro
con un velo. Esto quiere decir que hay un momento donde se refleja la gloria de Dios. Y ese momento es cuando Él predica su palabra, cuando Él lanza su revelación. Ahora, el velo es un momento en el cual no se puede ver la gloria de Dios. El velo no permite la revelación de la gloria de Dios. Si hay un velo, la gloria no se mira. Si hay un velo, la persona que quiere mirar no puede mirar la revelación de Dios. Ahora, si leemos 2 de Corintios 3, versículo 14, dice de nuevo: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ese asunto del velo tiene que ver con la revelación de Dios. Y hay una evolución hasta el grado de que cuando viene la revelación de Dios, tú tienes que tomar una decisión: o la aceptas y obedeces, o se te embota el entendimiento y no captas absolutamente nada. Muchos se van de los caminos del Señor porque no aceptan las palabras de Dios. No tienen el anhelo de obediencia, no tienen el espíritu de pacto para pactar con Dios una vida de obediencia, porque el pacto con Dios tiene que ver con la disposición de obedecer a sus palabras. Así que cuando no hay esa disposición, lo que se está marcando es que hay un velo. Un velo se levanta en tu entendimiento se embota porque no hay el espíritu de pacto, no hay el espíritu de contacto, de comunión con Dios, no hay un anhelo de entregar tu vida para vivir en el camino del Señor conforme a su voluntad. Dios te invita a hacer el pacto. Dios puede revelarse. Dios puede estar mostrando su gloria a través de la predicación de la palabra, a través de la enseñanza de su voluntad. Pero uno, cuando no quiere, cuando uno no desea hacer pacto, ni obedecer a Dios, ni vivir la vida conforme a su voluntad, entonces ese velo es manifiesto y no permite que tú entiendas. Se embota el entendimiento y no entiendes la palabra del Señor. Fíjese del pueblo de Israel. Pablo, en su momento, después de varios cientos de años, él dice que Israel se quedó con la imagen del velo. Ese velo queda fijo en su mente y es lo que les queda. Y dice Pablo que cuando ellos leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, y leen, pero no entienden lo que leen. Ese velo que está ahí, dice Pablo, el cual por Cristo es quitado. El único que quita el velo es Cristo Jesús. El verso 15 dice: cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Así que no se puede leer y entender si se tiene el velo. El Espíritu Santo escribió la Biblia, y con el Espíritu Santo en nosotros es el que nos hace entender la Escritura.
Fuera del Espíritu Santo de Dios, nadie entiende lo que es de Dios. Nadie puede entenderlo. La revelación, quiero decirte, no es ver cosas nuevas. Revelación es dejar que el Espíritu Santo te haga entender lo que Dios escribió en la Biblia. Todo lo que es de Dios. Ese velo viene a ser un velo simbólico para cubrir todo lo que tiene que ver con Dios y con su gloria. Es un velo de carácter profético. El velo se convirtió en un símbolo de ceguera espiritual y de impedimento para no ver la gloria de Dios. Pero hay una solución. Hay una solución, y es lo que dice el versículo 16. Cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará. Así que solo hay una solución para esta situación. La gloria de Dios solo podrá verse cuando el velo del corazón y el velo del entendimiento sean quitados. No hay otra forma. Dios, en una manera simbólica, profética, introduce el velo para dar el mensaje. Y a través de ese momento, todo lo que tiene que ver con Dios está separado por un velo. Usted ve el tabernáculo cuando Dios da una descripción de cómo se va a constituir el tabernáculo. Ahí aparece otra vez el velo del tabernáculo, y pondrás un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la gloria de Dios en el arca, en la gloria de Dios en medio de los querubines, la gloria de Dios, sin embargo, inaccesible a través de un velo. Ese velo que estaba cubriendo y separando al hombre de la gloria de Dios que estaba detrás del velo, es el mismo velo en la cara de Moisés, y es el mismo velo que se rasga cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Hay un gran terremoto y el velo se rompe para poder dejar visible al hombre la gloria de Dios. Y Pablo dice que cuando uno se entrega a Cristo, cuando uno cree en Jesucristo, cuando uno se convierte a Él, entonces el velo es quitado. O sea, que cuando tú tienes una experiencia de salvación con Cristo, cuando tú miras al Calvario, al Cristo que muere por ti, y puedes ver su muerte, y puedes ver su gran amor, y puedes ver en Él el Salvador, ese velo que se rasgó se rasga en tu corazón, se rasga en tu entendimiento. Cuando Cristo viene a tu vida, hay un rasgamiento de ese velo que te impide ver la gloria de Dios, y se rompe, se abre, tus ojos miran la gloria, la misericordia de Dios ante ti. Se abre todo lo que antes no podías ver por el entendimiento embotado y por el velo de tu corazón. No podías verlo. Si no tienes a Cristo, jamás podrás verlo. El único que puede rasgar, romper el velo, quitarlo para darte acceso a la gloria de Dios y a todo lo maravilloso de su plan y su voluntad, es que Cristo pueda quitarte el velo. Y eso puede ocurrir cuando tú te entregas a Él. Si no te entregas a Él, como dice Pablo, el velo permanece en ti. Puedes acercarte a la Biblia, pero el velo no te deja ver, no te deja entender. ¿Has entendido por qué? A lo mejor a tu lado hay gente que ha leído la Biblia
10 veces, y que cada vez que te levantas por la mañana los ves, están leyendo su Biblia, están leyendo su Biblia, están leyendo su Biblia. Pero la pregunta de Felipe es muy interesante. Cuando se acerca al etíope y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Gente que está ahí años leyendo su Biblia, pero ¿entiendes lo que lees? Nunca, jamás vas a poder entenderlo. Sí vas a poder leer capítulos para tu reporte. Sí vas a reportar 20 capítulos leídos. Pero si hubiera el reporte de entendimiento que pondrías, habría que ser honesto como el etíope que dijo: pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Amado, el etíope es cada uno de aquellos que no ha entregado su vida a Cristo. Es inútil, jamás podremos entender. Puedes acercarte a la Biblia, pero tu entendimiento está embotado. No se puede. Hay un velo que impide el entendimiento. No lo vas a poder hacer. La única manera de entender la Escritura, la única manera de entender la voluntad de Dios, la única manera de entender la adoración, la alabanza, la presencia, la única manera de entender la fidelidad, los diezmos, la única manera de entender todo lo que tiene que ver con Dios es que tú tengas el velo roto. Que el velo haya sido rasgado, que el velo no sea un impedimento, que tú hayas entregado tu vida a Jesucristo y el milagro de la conversión ahora te permita ver todo con claridad. Termino con esto. El apóstol Pablo, ¿recuerdas que era un perseguidor de la iglesia? Era un perseguidor de la iglesia de Cristo, yendo rumbo a Damasco. Se le apareció el Señor, lo derribó al suelo y le preguntó: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Pablo, que era un hombre instruido en la ley, un hombre instruido en la palabra, a los pies de Gamaliel, el fariseo, celoso de Dios, conocía las Escrituras y había estudiado los mandamientos de Dios en todo lo que es el Antiguo Testamento. La Torá era algo que Pablo se sabía como ninguno. Sin embargo, tenía un velo. Pablo no entendía. Pablo no podía entender porque había un velo en él como judío no arrepentido, porque no tenía a Cristo, porque el único que puede quitar el velo se llama Jesucristo. Y Pablo, aun conociendo las Escrituras mejor que cualquiera, el velo estaba ahí. Y en su experiencia, cuando conoce a Jesucristo, el velo es quitado. Y por eso después lo va a escribir. Y lo va a escribir con la autoridad de la experiencia. Porque él mismo era un judío que cuando leía las Escrituras dice: el velo todavía está ahí. Hasta que tiene un encuentro con Jesús. Y ese encuentro que él tuvo cambió su vida. Cambió su vida. Dice la Escritura que Pablo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. El único que buscaba era encarcelarlos, matarlos y arrancar la fe que estaba fluyendo nueva en Cristo Jesús. Pero una cosa es leer la Escritura y otra cosa es tener un encuentro con Jesús para poder entenderla. Así que
Pablo llevaba el velo. Jesús se le apareció y quitó el velo. Y a partir de ahí vamos a ver al apóstol Pablo, al célebre y gran apóstol Pablo, viviendo una maravillosa transformación. Esa maravillosa transformación, ese maravilloso entendimiento vino cuando nos encontramos con Jesús. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, cuando nosotros nos encontramos con Jesús, ese velo se rasga como se rasgó el velo del templo, y ante ti queda la maravillosa gloria del Señor, esa que vamos a vivir y que estamos viviendo a partir del día que entregamos nuestro corazón a Cristo. Así que por más que te esfuerces, amigo mío, no vas a entender. Pero si quieres hacer la voluntad de Dios, esta noche puedes entregar tu vida a Cristo. Entregar la vida a Cristo no es algo simple. Entregar la vida a Cristo tiene un gran significado. Entregar la vida a Cristo es lo único que puede rasgar el velo, quitar el velo de tu entendimiento, de tu corazón, y entonces permitirte conocer la gloria del Señor y vivir una transformación que tanto anhelabas y tanto buscabas. Así que no hay forma humana en la que podamos entender a Dios, solo si le entregamos el corazón. Así que hazlo ahí en tu hogar. Hazlo. Sea un Pablo, porque el Señor está viniendo a tu encuentro. Quiere que tú lo entiendas. Quiere que tú lo veas a cara descubierta. Esa es la diferencia. Hay dos clases de personas que viven por el mundo. Aquellos en los cuales está el velo y no van a entender porque no quieren, porque rechazan a Cristo, rechazan la palabra. Y aquellos que, habiendo oído la palabra, entregaron su corazón a Cristo, y una nueva vida surgió y una transformación vino. ¿De quiénes eres tú? Hoy ese velo se va a romper si tú puedes ver a Cristo morir por ti. Inclina tu rostro. Padre celestial, en esta noche hay un velo que impide el entendimiento, que el ser humano puede leer y leer y leer y leer la Biblia 20, 30 años, 40 años dedicado a leer la Biblia, pero si le preguntaran, ¿entiendes lo que lees?, no tendría una respuesta adecuada. Miles han muerto leyendo la Biblia y nunca comprendieron absolutamente nada, porque nunca se convirtieron, porque nunca creyeron a Jesucristo, porque en cada invitación rechazaron a aquel que murió por ellos, al único que podía quitarles el velo, el único que podía darles el entendimiento. Pero esta noche sé que alguien que me está viendo está entregando su vida. Sé que esta noche hay cientos de velos que estaban impidiendo ver tu gloria, están cayendo, se están rasgando, se están rompiendo, para que aquellos que creen puedan, al abrir sus ojos, comenzar a mirar la gloria del lugar santísimo, la gloria de la revelación de tu palabra.
Ahora vienen tiempos de entendimiento de tu voluntad. Vienen tiempos de ser feliz. Vienen tiempos de conocer lo que tú quieres para ellos y todo lo que has planeado para bien de sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todos los que hoy se entregan a Cristo. Le va a pasar a cada uno lo que nos pasó a nosotros. Después de que entregas tu vida a Cristo, el mundo tiene otra imagen. Las cosas se ven distintas, porque ahora ya no hay un velo que nos embota el entendimiento y no nos permite comprender tu gloria. Padre, gracias. Permite en tu voluntad que podamos ver tu gloria siempre, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo. Muchas gracias, amado. La gloria sea para ti. Aleluya. Amén. Al abrir tus ojos, una nueva revelación, podrás entender lo que nunca habías entendido. Dios te bendiga mucho. Ahora acércate a la palabra y recibe la revelación de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Los
Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.